una gran oferta y había muy poca demanda, tenía como consecuencia que los precios bajaran. Y ahora que soy mayor, no entiendo lo que ha ocurrido aquí en Andalucía hace 13 días. El Parlamento andaluz ha aprobado una gran modificación de la ley andaluza de urbanismo, la famosa LOA, que viene a abrirle otra vez las puertas de par en par a la burbuja inmobiliaria. En una comunidad en donde existen 650.000 viviendas vacías, porque no pueden venderse ni se pueden alquilar. Entonces, si no hay dinero para comprar y no hay demanda, y además esas viviendas las tienen los bancos, porque los bancos no dan para que se reactive la economía, se creen puestos de trabajo para que la gente gane dinero y pueda pagar. Yo ahora ya de mayor he vuelto más tonto, no entiendo. Quisiera, por favor, pudiera aclarar. Sí, bueno, la cuestión de la burbuja inmobiliaria es fundamental y es compleja, a pesar de que, bueno, compleja en el fondo, en la superficie no lo es tanto. Digamos que aquí en determinados sectores, el sector de la construcción, ha sido el que ha impulsado la economía. Y cuando quiero decir que ha impulsado la economía es el que ha dado los puestos de trabajo, aparte de generar supuestamente la riqueza, pero ha generado los puestos de trabajo. Cuando se ha caído la burbuja inmobiliaria, cuando se ha caído el sector de la construcción, pues cuando no se construyan más casas, echas a los albañiles. Cuando se echas a los albañiles, ya no necesitas que te pongan el aire acondicionado, ya no necesitas que te pongan el pladur, ya no necesitas eso. Entonces, todos los sectores, ni necesitas arquitectos que te hagan los diseños, necesitas ingenieros industriales. Es decir, echas a todos esa gente. Al echar a esa gente no tiene dinero. Y como no tiene dinero, no compra viviendas y no compra otros bienes. Como no compra viviendas, lo que haces es empeorar la situación, se venden menos viviendas, se construyen menos viviendas. En definitiva, se pincha la burbuja y entras en un círculo vicioso. Lo que se pretende con muchas normas, no esa en particular, o por lo menos no solo esa en particular, es partir de una concepción muy evidente. La mayoría de las personas que están en paro, de nuevo expulsados recientemente del trabajo, provienen de la construcción. Esa gente suele ser gente sin cualificar, gente que no tiene formación más que de la que se deriva de su experiencia en el mundo de la construcción, y por lo tanto darles trabajo a ellos significa tener que realimentar otra vez parte de la burbuja o la burbuja entera, porque en economía los procesos son más lentos. Aparte de la oferta y la demanda, el proceso que reina en economía es que estamos sufriendo hoy políticas que empezaron hace una decena de años. Y eso es porque la economía funciona muy lento. El PP dio el pistoletazo de salida en el 98 y la crisis te la has cagado 10 años después. Entonces, cambiar el modelo productivo, tú no puedes decir, venga, acepto, la construcción y el turismo han caído, ahora quiero construir cosas de verdad, quiero construir nueva industria, quiero fomentar las renovables. Eso no lo puedes hacer de hoy para el mes que viene. Sin embargo, la gente necesita trabajar ya. No estoy justificando la medida en modo alguno, porque me parece una aberración volver a la burbuja del inmobiliario. Pero es lo que está intentando hacer el PP, por ejemplo, con la deducción a la vivienda, facilitando que la gente se pueda comprar la vivienda. Pero además es que no va a funcionar. No va a funcionar porque tú mismo lo has dicho. La gente no tiene dinero para una vivienda, ni aunque le bajen los precios. Es que no tiene dinero. Y los bancos no les prestan porque los bancos no quieren endeudarse, o sea, no quieren arriesgarse. Porque para un banco su objetivo es hacer dinero, el máximo dinero posible. Y tiene que elegir ahora mismo entre dos opciones generales. O le presta a una familia y a una empresa, por ejemplo, a una empresa, imagínate que yo soy el de Santander y tengo que elegir entre financiar a una empresa que vaya a construir un puente y entonces tengo un 5% de beneficio dentro de 5 años, o le presto a un Estado y me da un 5% de beneficio el mes que viene. El banco, que no es tonto porque su objetivo es hacer beneficio, prefiere dedicar el dinero a prestarle al Estado.
o, dicho de una forma más general, a especular. De modo que los bancos no prestan por dos razones. Primero, porque les sale más rentable dedicar ese dinero a especular en el mercado financiero, y segundo, porque la gente está empobreciéndose y un banco no quiere prestar a una familia que puede que no se lo devuelva, o no quiere prestar a una empresa que puede que quiebre. Por esa situación el elemento es mucho más grave. Sin embargo, parece que están obsesionados con reactivar la burbuja inmobiliaria, desgraciadamente. Por eso el gobierno del PP ha hecho la deducción por vivienda, ha bajado el IVA de las viviendas de nueva creación, etcétera, para favorecer que los precios bajen. Ellos están esperando ingenuamente que se vendan las viviendas, ingenuamente. Lo que no dicen es quién la va a comprar, porque como la gente se está empobreciendo es difícil que las compren, pero su objetivo es ese. Y es una medida de desesperación que toman antes de tomar la razonable. La razonable pues sería tener una banca pública o nacionalizar el sistema financiero y dedicar ese stock de viviendas a sacarlo directamente y a limpiar todos los activos tóxicos y todo esto, que al final van a tener que ser pagados con dinero público. Lo que pasa es que tú puedes pagar los activos tóxicos con dinero público y además beneficiarte de lo positivo. Pero el gobierno lo que está haciendo es pagar los activos tóxicos y no darse ningún beneficio, que es lo que se hace cuando se les suelta dinero, pero no se les pide ninguna condición. En definitiva, aquí hay un problema profundo, estructural, y es que nadie quiere decidirse por cuál va a ser el modelo productivo de España a partir de ahora. Entonces tienes dos opciones: o lo reinventas, que es un proceso lento, en mi opinión es lo que tenemos que hacer, un proceso de transición. Esa gente tiene que trabajar. Pues ponlos a trabajar en rehabilitación de viviendas, reforestación forestal, energías renovables, poco a poco, proceso de transición, porque esa gente necesita trabajar y ahora mismo no está formada, para caminar hacia un modelo distinto. Pero ese modelo es lento y costoso y necesita una fuerte intervención del Estado para proteger a la gente que no está trabajando en este momento. La otra opción es intentar reactivar la burbuja inmobiliaria, como sea, reactivar el mercado de viviendas, porque su deseo sería que se siguieran construyendo viviendas, porque viviendo en esa burbuja sigue funcionando. Y en parte parece que esas son, desgraciadamente, las alternativas cortoplacistas de los gobiernos. Es fundamentalmente las líneas generales que explican que haya muchas leyes, en particular en el gobierno, que van encaminadas a fortalecer el modelo de la burbuja inmobiliaria. Las siguientes son, has dicho, yo voy a hablar sobre la charla, no sé lo que pasa en el país, que está bastante mal, por cierto. Soy una persona, tengo 26 años como tú, inculto, bastante inculto, sí tengo un ciclo de grado medio, que de hecho soy ganándolo, soy mis profesores, y he sido mal alumno, para que te voy a engañar. Pero bueno, dentro de lo que he podido hacer, tengo mi conocimiento. No sé, bueno, gracias Emilio, yo sé. Dentro de mi cultura poca, para lo visto, tengo unas preguntillas. ¿No? Tú me has dicho que hay que movilizarse, ¿no? Que hay sindicatos, ¿no? Que promueven a la población para estar en contra de, como tú has dicho, de los dos partidos políticos que entran, que siempre entre uno y otro se pasan el balón para seguir creando la misma economía circular, ¿no? Que le beneficia a los ricos, que aunque sea el peso del Partido Obrero, de obreros ya tiene poco, ¿no? Bueno, yo digo lo siguiente, sí, también el sindicato está ahí, como comisión obrera, me hace una huelga general y se le ocurre hacerla un domingo. No entiendo que es una huelga general un domingo, o sea, no vamos a trabajar ya de por sí, es un domingo. Hazme la huelga general un lunes, un martes, un miércoles, cualquier otro día de la semana, pero no me la hagas un domingo. Bueno, pero si tenemos esa clase de sindicatos que nos promueven y están comprados por cualquier partido, ¿cómo coño nos promovemos? Uy, perdón. ¿Cómo nos promovemos como unos sindicatos que nos van a llevar al mismo sitio que estamos yendo porque no tenemos otra escapatoria? La segunda pregunta es, me has dicho que la inmigración no es el problema. O sea, que hacemos como que claro, nos dicen que los inmigrantes no sé qué, eso es lo fácil, ¿no? Pero sí que es realidad que antes teníamos el ferretero, que era Paquito de aquel lado, teníamos al que nos comprábamos las revistas, que era el de Jofi, siempre llamamos Jofi, porque sí que es cualquier papelería conocida, ¿no? Y ahora tenemos al típico chino que nos lo vende todo en el mismo local. Y claro, como nos lo vende a céntimos, ¿por qué? Porque su estado de comercio principalmente es que entre ilegal en el país. Y encima lo sabemos y lo dejamos, y lo permitimos.
Y lo segundo es que está mucho por debajo de bajo coste. O sea, ellos trabajan por un plato de arroz. Imagínate si está por debajo de coste su mercancía que no venden. Claro, por ese chino que nosotros hemos permitido que entre, igual que el chino te digo bajar, ¿sabes? Bajar 100 euros, 1 euro que lo vemos aquí a la vuelta de la esquina. Pues esos bajares, pues esos chinos nos cierra el español típico que tenía estas ferreterías, porque el martillo lo vende a 1 euro, que es el precio de coste normal, y ellos no lo venden a 60 céntimos. Es un ejemplo malo, pero por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Y no tiene lógica, o sea, son inmigrantes, dices que no es problema, pero nos están hundiendo nuestra propia economía. Y la última pregunta, dices que cogen el dinero del Estado y promueven para levantar el país, ya sea con, como has dicho, energías renovables y tal y cual, ¿no? Yo eso lo veo una tontería igual que lo de la burbuja inmobiliaria, de 200 días así o así por ver, que vuelvo a hablar, soy muy inculto y tengo malas palabras, pero intento expresar lo que me tengo en la cabeza de mi cultura que tengo. Pero que sí que es verdad que en España ya de primera habían fábricas, ¿no?, que generaban trabajo. O sea, para tú tener una economía tienes que sostenerla. Lo que no puede ser es estar expensas de otros mercados. Lo que no puede ser es que si yo tengo que comprar un coche, lo tenga que comprar de fuera. Si yo tengo que comprar cualquier cosa, tenga que comprarla de fuera y dentro de mi país no tenga nada más que consumidores. Porque si tú eres nada más que consumidor, no aportas ninguna entrada económica. Entonces, por ejemplo, hace 60 años y tal teníamos fábricas de coches. Ya la única que nos queda es esta mitad y con un país extranjero. Lo que no puede hacer es promover movimientos para levantar el país que no generen ningún bien. Simplemente movemos dinero. Hacemos una burbuja de ladrillo para que yo te paso a ti el dinero y tú se lo pasas a otro, pero aquí no generamos nada. No vamos a hacer ningún bien para el país. Pienso que lo más lógico no sería ni hacer energías renovables, ni hacer nada de esto, pero lo suyo sería crear fábricas que provocaran que hicieran un producto necesario para nosotros y ya si sobra, venderlo por ahí. Pero no puede ser que cojamos y tenemos, por ejemplo, el campo aquí en Andalucía, pues el norte será otra clase de fábricas. Yo esta semana estoy parado, sí, llevo varios parados, como el resto de casi todos los obreros que vivimos en este pueblo. Me voy a variar aceitunas. Hace 3 años, con las aceitunas, te podías ganar 5.000, 6.000 euros. Tenemos un país tan lógico que abrimos el mercado y metemos aceite de Marruecos a un bajo coste y una baja calidad. Encima es que es pésimo porque está mezclado con no sé qué rollo y sale mucha más cantidad y mucho más barato. Y ahora, con el doble de esfuerzo y haciendo más cantidad, lo máximo que se puede conseguir son unos 1.000 o 2.000 euros. No sé si son 30.000 kilos de aceituna. Son kilos, ¿eh? Te estoy diciendo que son mucho variados. Con ese mismo esfuerzo, 6.000 y pico euros se ganó hace 3 o 4 años. Ahora con esta ley de que abrimos mercado, 600, 700 euros, entre los que hemos conseguido unos 1.500, 1.800 euros. Un cambio drástico. Pienso que tanto por los economistas de este país se está yendo de la mano al abrir mercado, como con China, como Marruecos, como cualquier otro tercermundista, que claro que sí, que al que tiene dinero le viene perfecto, pero el país lo estás cargando por dentro. Y pienso que también los fondos que deja el país, que el gobierno mete para intentar levantar el país, lo están haciendo fatal. Y tú me estás diciendo que me vaya con sindicatos que también están corruptos y me hacen una huelga general un domingo. Ya está. Gracias, que el micro. Espérate, te respondo. A ver, como son varios elementos, bueno, lo hacemos con un ordenador. En primer lugar, las renovables. Fíjate, lo que tú has dicho es que efectivamente no puedes construir tu economía de forma tan independiente. Eso no es nada nuevo. En América Latina, en los años 30, dependían de vender productos al extranjero. Y como hubo una guerra mundial, pues la gente dejó de demandar productos. Bueno, en ese momento tuvo un auge, pero luego, como la gente se empobreció en el mundo, dejaron de vender y al final se empobrecieron ellos porque vendían y su dependencia era de extranjeros. Eso le pasa a China. China vende productos. Cuando el resto del mundo va mal, China va mal.
porque como lo venden productos a los de fuera, si los de fuera no tienen dinero, o cae su dinero, cae también sus ingresos. Entonces, está bien el razonamiento de que hay que potenciar lo interno. No quiere decir que todo tenga que ser interno o todo tenga que ser de extranjero o hacia lo externo. La energía renovable sustituiría una gran dependencia que tiene España con energía extranjera. España hoy en día no genera su propia energía suficiente para el consumo y la producción que tiene. Viene del extranjero. Si tú fortaleces un sector como las energías renovables, estás eliminando la dependencia extranjera. Eso para empezar, o sea que paradójicamente es contrario a lo que me estabas comentando. En cualquier caso, la idea no es tanto todo orientado hacia adentro, sino que no solo dependas de un solo sector. Aquí dependíamos de la construcción, que a su vez depende de la burbuja. Cuando cae la burbuja, no tienes a nadie trabajando en la construcción. Y también depende del turismo. Y el turismo ha salido fortalecido porque hay revoluciones y actividades bélicas en Oriente Medio. De forma que los ricos del norte de Europa, que antes iban allí, ahora vienen aquí. Y eso nos fortalece. Pero nos hace dependientes. En el momento en el que haya otro país en el mundo que ofrezca mejor servicio que nosotros, se irán allí y no vendrán aquí. Entonces se trata de tener muchos sectores diferentes que no sean tan dependientes y especialmente tendríamos que tener nuestra propia economía en la medida de lo posible lo más fuerte posible. Por ejemplo, Alemania y Francia estas cosas no les pasan porque tienen su propia industria que como tú dices es eso. Pero ojo, es que fue una decisión de la Unión Europea y los gobiernos que estaban en España, cuando entraron en la Unión Europea, les dijeron: tú no vas a construir coches porque ya lo hace Francia, ya no vas a construir tampoco material de alta tecnología porque lo hace Alemania. ¿Tú qué puedes hacer España? Y dijeron, pues tú haces esto y esto. Eso es lo que dijeron. Entonces, aquí que había industria, y aquí que como tú dices, se hacían coches y se hacían barcos y se hacían de todo, se ha quitado. Pero son decisiones políticas de unos determinados partidos y son decisiones que corresponden a un modelo. A España se ha querido que creciera hacia adentro con el crédito. Y ahora, ¿sabes qué quieren? Quieren que crezcamos compitiendo con China. Y para eso necesitas trabajadores chinos. No trabajadores chinos como el que tú dices de la esquina, sino que tú, como trabajador español, tengas las mismas condiciones laborales que los chinos. Por eso te bajan el salario, por eso te reducen tu capacidad de poder de negociación con el empresario. Retroceden las condiciones de trabajo para que puedas competir con el extranjero. Pero es que eso se llama capitalismo, competir. El capitalismo tiene que competir, por lo tanto te obligan a competir para producir en el menor precio posible y te hacen llegar a ese punto. Esto no tiene nada que ver con el origen de las personas. Tú me has puesto el ejemplo de una persona extranjera que monta un pequeño negocio y está dispuesta a trabajar más por menos. Eso lo hacen hasta los españoles. Lo que pasa es que las diferencias culturales agudizan, pero lo hacen hasta los españoles. ¿Por qué? Porque la gente quiere trabajar y quiere vivir. Entonces el problema no es tanto el origen. Te pongo otro ejemplo. Centros comerciales. Los centros comerciales ya no son chinos, son grandes superficies, en muchos casos españolas, en muchos casos que hacen lo mismo que tú me estás diciendo. Pero fíjate cómo la gente se centra en el chino y no se centra en los centros comerciales. Cuando tú hablas en un porque en el centro comercial te venden el producto a su precio. En cambio, tú te vas al chino y te vende bajo coste, bajo calidad y a un precio mínimo. No es tanto el trabajo, sino el precio que cuesta el producto que te están dando. Es un producto de fuera que cuesta mucho más barato que el que estamos vendiendo aquí dentro. Un martillo no puede costar nunca 60 céntimos porque nada más que la materia prima cuesta más dinero. Pues precisamente, si tú vas a un centro comercial, los productos son chinos. Eso va a empezar. Después, hay una cosa que se llama iPod. Que pagan sus impuestos, no como nosotros. No, o sea, de hecho es prácticamente igual. De hecho, es peor. O sea, por ejemplo, aquí de hecho, yo no sé qué chino va, pero dentro del chino normalmente es chino. Hay que decir que muchas veces lo que lo venden es mucho más caro, lo que se benefician es de que abren a otras horas. Lo digo porque depende de la ciudad en la que estés, hay una circunstancia diferente. Hay un indicador que se llama iPod, que no como el del Apple, sino es un indicador que expresa el incremento del precio desde que va en origen hasta que llega al centro comercial. Por ejemplo, en productos de frutas, todo tipo de productos de materias básicas de alimentación, o sea, de media es un 600% lo que se incrementa. A un agricultor tú le pagas X, lo multiplicas por 600 y eso va a ser lo que tú lo vendes en el centro comercial. Pues es la red de distribución la que coge el dinero, la que coge los productos en el origen y la lleva al centro comercial y luego te permite venderlo allí. Esa es la que le encarece los productos. Bien, eso hace
que al final estés compitiendo el centro comercial con toda la economía local, porque lo venden mucho más barato, porque aunque parezca y aunque energéticamente sea más caro, traer productos del extranjero y llevártelo a Carrefour te sale más barato que la naranja, aunque sea de mucha mejor calidad, que venda en el huerto de tu esquina. Entonces la gente, y el sistema está organizado así, va al centro comercial. Y entonces en el centro comercial son españoles, los que se llevan el dinero son españoles, los distribuidores que se enriquecen son españoles. O sea, no tiene nada que ver con el origen, sino con el sistema montado. Entonces, el centro comercial es mucho más peligroso en conceptos de empleo, de desgaste ecológico, de calidad de los productos, que el chino de la esquina. Y de hecho destruye mucho más empleos. Entonces, el problema, insisto, es desvincular el elemento visible que tú ves a un chino y entender lo que hay detrás, el profundo. El chino es una persona que quiere trabajar también, como tú y como yo. El problema son los intermediarios que se enriquecen con tu trabajo. Tú dices aceitunas, pues las aceitunas, cuando llega un distribuidor, y hay muy pocos en España, llega y le dice a todos los agricultores: os pongo este precio, y a este precio me dais la aceituna, la unidad, por ejemplo, o el kilo, a este precio. Y da igual, porque como tú eres una unidad muy pequeña, tienes muy poco poder frente a un distribuidor que es inmenso, tienes que aceptar. Y si te dice que te va a pagar menos, pues tú tienes que aceptar, porque es o él o él. Es decir, o él o no lo vendes. Entonces tú aceptas. Entonces el distribuidor que se lleva ese precio a 10 euros, luego es capaz de venderlo a 600 euros, lo que sea. Es él el que es el que pone. Son grandes empresas y son españolas, o españolas, o francesas, o alemanas. Entonces no es el elemento de la nacionalidad. Es muy importante porque eso es lo que explica luego que la gente solo se vaya por el chino y no se dé cuenta de que el que más te explota es español. O sea, no es una cuestión de nacionalidad. Dices de los sindicatos. A ver, yo soy crítico con los sindicatos, creo que son un poco combativos. En cualquier caso, el domingo no creo que no es una huelga general, que son concentraciones, que son manifestaciones, es distinto. Es distinto. O sea, la huelga general cuando la harán entre semanas, seguro, porque evidentemente sería ilógico hacerlo eso. Pero lo que son concentraciones. ¿Por qué? Porque hay un elemento político muy importante que hay que tenerlo en cuenta. No sé, yo defiendo a los sindicatos como institución, porque es fundamental. Pero su práctica concreta, evidentemente, soy muy crítico, porque sus cúpulas dirigentes han tolerado demasiado, muchísimo. Y en mi opinión han sido ciertamente traidores a determinadas causas y sobre todo a las causas de sus sindicalistas, que son los que se parten en el puesto de trabajo. Si tú vas a un Corte Inglés y te encuentras a un sindicalista de Comisión Obrera, prácticamente es un héroe. Es un héroe, porque ser sindicalista en el Corte Inglés es ser un héroe. Porque yo lo he visto y resulta que presentan las listas a las elecciones sindicales justo en el plazo adecuado, en el último momento, para que el jefe del Corte Inglés no sepa quiénes son los que se presentan. Porque cuando la presentas, tienes 2 días hasta que se producen las elecciones, son gente que va a tu casa y te presiona para que no te presentes. Para que no te presentes, para que en su lugar se presenten los que son amigos. Incluso hay casos como en Málaga en el que cogen, van a tu casa, porque te has dicho que estás enfermo, van a tu casa y te dicen: oye, como te presentes, tú no te vamos a poder despedir, pero tu novio, que es guardia de seguridad de una subcontrata del Corte Inglés, ya sabes que pierde el empleo. Y esa persona que decide seguir presentándose para defender a sus trabajadores es un héroe. Y eso es sindicalista. Y eres comisión obrera. Entonces, esa gente es la que ha sido traicionada, en cierta medida, en mi opinión, por sus cúpulas dirigentes que han estado ahí vendiéndose de una forma triste porque han tenido una estrategia equivocada. No quiere decir que sean el enemigo, simplemente que no son personas que lo hayan hecho bien, en mi opinión. Pero son necesarios. Y luego hay un ejemplo. Si tú haces una huelga general mañana mismo, por ejemplo, la gente que hace la huelga pierde también dinero. Y estamos en unas condiciones en las que no sabemos tampoco cuánta gente va a seguir la huelga. Por eso se hacen manifestaciones poco a poco para ir testando, para ir probando cuánta gente está dispuesta a hacer una huelga general. Porque si tú haces mañana una huelga general y no te sigue nadie, pasado mañana tienes a toda la derecha tirándote todos los sindicatos, diciéndote no servís para nada y yendo por ti a muerte. Si tú vas probando cuánta gente, y eso sí tienes que hacerlo el domingo para que la gente que te apoya no pierda dinero, pues entonces es más estratégico. Por eso es lo que hay que matizar ese elemento de los sindicatos. Que hay que ser crítico con los sindicatos, como hay que ser crítico con los partidos políticos, incluido el mío, y con todo lo demás, pero con inteligencia y estrategia. Y hay una pregunta más que más es, no me acuerdo ahora cuál era.
Me está pidiendo mucho. Tampoco volverá. ¿Alguien más? ¿No? Pues devuélveme el micro si eres tan amable. Bien, yo sí quiero hacer una pregunta. O más que una pregunta, la reflexión del millón. Pues si está tan claro y es tan fácil, dos cosas. Una, ¿por qué no nos echamos todos a la calle de una vez? Y dos, ¿por qué quienes nos gobiernan son tan ciegos y tan sordos? Vale, no era tan difícil. A ver, primero, los que nos gobiernan no son ni ciegos ni sordos, son interesados, que corresponden a unos intereses diferentes. Por ejemplo, Miguel Sebastián fue ministro de Zapatero y esta persona fue asesor y miembro del servicio de estudio del BBVA antes de ser asesor de Zapatero y antes de ser ministro. Lo que representa esas relaciones político-empresariales. David Taguas fue también miembro del servicio de estudio del BBVA, pasó a ser el principal asesor económico de Zapatero y ahora es presidente de la patronal de las constructoras. Representa ese enlace que hay entre determinados políticos y determinados intereses empresariales. Por cierto, ¿dónde está Felipe González? En un consejo de administración de una multinacional. ¿Dónde está Aznar? En otro. ¿Dónde está Solbes? En otro. ¿Dónde está Rato? Ya lo vemos, en otro. ¿Dónde está Piqué? Casi todos los exministros de España están en grandes empresas sirviéndose a sus objetivos. Y por lo tanto hay una interrelación muy fuerte en esas circunstancias. Entonces, no es que los gobiernos sean sordos o ciegos, es que tienen unos intereses y de hecho lo están haciendo muy bien. En ese sentido lo están haciendo muy bien. ¿Y por qué los otros intereses no se mueven? Pues primero porque cada vez hay más partidos Madrid-Barça en televisión, porque la gente está en definitiva dormida, porque la gente no lo sabe, porque hay obstáculos para que quienes intentamos proporcionar herramientas no lleguen, y segundo porque podemos decirlo en términos más clásicos. Cualquier transformación, cualquier rebelión necesita una base social objetiva, es decir, número de personas que se benefician de una transformación. Obviamente, y por datos estadísticos, somos la mayoría los que nos beneficiaríamos de una rebelión organizada como la que yo estoy planteando. Pero eso es la base objetiva, el número de personas que claramente se beneficiarían. Pero ¿cuántas de esas personas están dispuestas o saben, son conscientes de que habría que hacerlo? Muy pocas. La mayor parte de la gente no sabe lo que está pasando, ni sabe quiénes son los culpables, ni sabe cuáles son las alternativas. Por lo tanto, los que lo tenemos claro, en realidad somos muy pocos. Y entonces el objetivo es que los que lo tenemos claro salgamos a la calle a decírselo y a explicárselo a la gente, a ir a nuestro vecino, a nuestros amigos, a nuestros familiares, ser muy pesados explicándole las causas de su frustración y diciéndole, es que tu frustración, que es la misma que la mía, tiene las mismas causas, y tu frustración de aquel que es diferente tiene también las mismas causas. Y se trata de explicarle a la gente cuáles son los problemas y cuáles son las posibles soluciones. Y entonces es cuando, a través de la concienciación, pues sí nos podremos revelar. Yo creo que el 15M de hecho fue un ejemplo de eso. Fue el ejemplo de cómo la gente sale a la calle cabreada y mostrando que eran muchos. Muchos. Es verdad que evidentemente había ahí un amplio abanico de diferencias. Diferencias obvias, porque cuando tú ibas a uno te decía que las causas eran unas y a otro te decía que las causas eran otras. Pero lo que te estaba representando es que la gente dispuesta a querer cambiar las cosas es mucha, sale a la calle, se mueve, está deseando organizarse. Pero hace falta concienciación, hace falta que se lo expliquemos a la gente, hace falta que le digamos cuáles son las causas y las soluciones. Una vez hayamos hecho eso, y si tenemos la suerte de que los sindicatos acompañen esta estrategia, y los movimientos sociales también, y los partidos políticos transformadores también, creo que entonces sí le podremos decir a los gobiernos, ya basta, hasta aquí hemos llegado, y ya no podéis hacer cualquier cosa con nosotros. Ahora, para hacer eso, cada uno de vosotros, tengáis la edad que tengáis, es básico, podéis hacerlo. Convenciendo a vuestros amigos, a vuestros familiares, a vuestros vecinos, leyendo, distribuyendo el libro, distribuyendo cualquier elemento que invite a la reflexión. Todo eso
hace que la gente se preocupe por las cuestiones y despierte, y que cuando tenga que ir a una manifestación le apetezca ir a una manifestación, le apetezca pronunciarse, le apetezca incluso votar. Se trata de activar a la gente, porque la mayor parte de la gente que se vería beneficiada por un proceso de transformación no está activa, está esperando que pasen las cosas, sin concienciación, está esperando que pase la crisis, está sentado en el sofá viendo televisión, está criticando a todo el mundo, pero no hay conciencia de cuáles son las causas. Entonces, para evitarlo, yo creo que para promover esa concienciación y enfrentar a esos gobiernos que sí son inteligentes, pues creo que hace falta la labor de cada uno de nosotros y no esperar a que otros lo hagan. No podemos esperar a que el sindicato organice una manifestación, no podemos esperar a que el partido que sea llegue al poder. Tenemos que hacer todo, cada uno de nosotros, todo lo que podamos. Pues en eso estamos. Con ese gran objetivo de esta charla y esa reflexión, yo vuelvo de nuevo a agradecer a Alberto su presencia aquí y a todos vosotros. Y nada, espero que os haya sido muy útil. Muchas gracias, Alberto.